Todos, buenos días, buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Antes de nada, me gustaría agradecer su asistencia a este webinario de repaso y apertura del mercado americano, el repaso de la semana. Antes de pasar al análisis en sí, vamos a, como siempre, recordar que en nuestra página web podéis apuntaros a todas las formaciones gratuitas que queráis, tanto en español como en inglés, en la sección de aprender. Si no podéis asistir, no podéis ver alguna clase, pues bueno, siempre podéis eh, directamente añadiros en nuestro canal de YouTube. Vais a nuestro canal de YouTube y ahí podéis ver todas las formaciones gratuitas que tenemos. Aquí podéis ver todas las formaciones, se van a ir subiendo y actualizando. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de hoy, con la apertura, con el informe de mercado. En el cual, bueno, que hay últimas noticias que ahora vamos a comentar, ¿vale? Eh, Aquí tenemos el informe de mercado del día 5 de diciembre hoy, ¿vale? En el cual vamos a hacer un análisis semanal de los mercados globales, en el cual hemos visto un rebote progresivo tras un arranque mixto de semana con un enfoque en datos clave y reposicionamientos tácticos en la pantalla, ¿vale? La evolución de la semana, pues como comentamos, ha sido un rebote constructivo. La semana cierra con tono positivo, pero cauteloso en los mercados globales, ya que el inicio de diciembre se dio tras un noviembre de tono mixto, ¿vale? El mes de noviembre fue de tono mixto, de hecho comenzamos con subidas, luego bajadas y luego se recuperó un poco, pero como vimos al principio de semana, eh, el cierre fue mixto en Wall Street en el mes de noviembre y el mes de diciembre pues comenzó con un tono negativo, pues, siguiendo con un poco con la corrección inicial, ¿vale? Con casi plano, bueno, un tono mixto, como comentaba, plano en Standard Poor's en el S&P 500, retrocesos en el Nasdaq y leves avances en el RS2000, ¿vale? Este escenario dejó al mercado en una posición táctica más neutral, propicia para reposicionamientos tras los datos clave esta semana. El RS2000 destaca como índice más sensible al ciclo y a la expectativa de tipos. Es decir, el RS2000, si finalmente se confirma el descenso del tipo de interés por parte de la Reserva Federal la próxima semana, en la reunión de la próxima semana, pues el Russell 2000 puede ser uno de los grandes beneficiados de esta subida y se habla de un analista habla incluso de rallies de incluso un 24 o 25% más, ¿vale? Entonces, ha habido como tres fases. Una corrección inicial, donde las criptos y las tecnológicas han sido bajo presión, luego un rebote progresivo debido bueno, pues a los positivos PMIs europeos y al dólar, la debilidad del dólar, un dólar más débil. Y luego, pues, encima el ADP, el dato de empleo de Estados Unidos, el ADP, fue un poco más débil de lo esperado y eso reforzaba las expectativas de recorte por parte de la Reserva Federal, ¿vale? Aquí tenemos datos de mercado actualizados. Tenemos el cierre de ayer y los futuros de esta mañana, como venían. Vemos que ayer fue una sesión en la cual solamente el Dow Jones le cedió un ligero 0,07%. El Standard Poor's, el Nasdaq y el Russell tuvieron beneficios, siendo el Russell 2000 el que encabezaba las subidas con un 0,76%, ¿vale? En cambio, los futuros esta jornada, esta mañana, ahora veremos el mercado ahora veremos la situación actual, pero esta mañana el mercado abría con todos en positivo, exceptuando el Russell, que cedía un ligero 0,03%, aunque el Dow Jones subía solamente un 0,02%, así tampoco es que tuviese mucha fuerza esta mañana en Dow Jones. Noticias clave, ¿vale? Del sector. Principalmente, bueno, esta es la noticia que se ha confirmado finalmente. Aquí hablábamos de que había rumores de una posible megafusión en el entretenimiento por parte de la compra, debido a la compra de Netflix por parte perdón, de Warner Bros. Por parte de Netflix, ya que Warner Bros., bueno, pues Warner Bros. Discovery incluye pues HBO, DC Comics y sin marcas, y bueno, una operación valorada en $28 por acción, ¿vale? Las acciones de Warner subieron tras el anuncio, mientras que Netflix cayó ligeramente. Esto se ha confirmado hace unos minutos. Hace unos minutos Netflix ha emitido un comunicado indicando que se ha llegado a un acuerdo por la compra y hay diversas fuentes, se habla en torno a 82.700 millones de dólares de valor de la operación, ¿vale? Es decir, que finalmente se confirma esta posición y bueno, pues nace una mega fusión enorme en Wall Street y en sobre todo en el sector de dinero, ¿vale? Meta es otro de los protagonistas de la sesión porque hay rumores, o bueno, se comenta que Meta recorta en el metaverso. La matriz de Facebook, apostó mucho por el metaverso hace unos años y bueno, la compañía pues ajusta su presupuesto en Creative Labs para redirigir ese presupuesto a esfuerzos hacia inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco la línea de los movimientos similares que ha hecho Microsoft en los últimos tiempos. Entonces, vemos que se sigue apostando por la IA, Meta sigue apostando por la IA y bueno, pues esto obviamente refuerza
selectivo, bueno, el sesgo, reforzar el sesgo de la IA dentro del sector tecnológico, ¿vale? El mercado de divisas y criptoactivos, ¿vale? Bitcoin cerca de los $21.000, la criptomoneda encuentra soporte tras una semana volátil, aunque la presión institucional sigue baja. Los modelos de coste de producción actúan como soporte TAC, ¿vale? Es decir, estamos bueno, tras los fuertes descensos que tuvimos las últimas semanas, parece que está recuperando y que intenta consolidar el nivel de los $92.000 por acción. Perdón, por Bitcoin. Y el euro dólar, pues como veremos ahora en el análisis técnico, cuando vayamos a MetaTrader, pues está buscando un 17, como comentábamos en el análisis del lunes, ¿vale? Tras la ruptura empezada los últimos días, pues como comentábamos y veremos posteriormente, no había prácticamente resistencias. Y bueno, pues el euro dólar busca su nivel 17, bueno, pues después de tras 8 días de subida, pues ya no sobre todo los europeos y sobre todo la expectativa de recorte por parte de la Reserva Federal, porque una baja de tipo de interés por parte de la Reserva Federal, pues haría el dólar menos atractivo y fortalecería al euro. Las commodities y el petróleo, ¿vale? Es decir, el petróleo y el oro, pues bueno, el West Texas, el petróleo West Texas americano sigue estable en torno a los $50 por barril y el oro pues está un poco en pausa técnica esperando a ver qué pasa con la Reserva Federal la próxima semana, pero está fuerte, todavía en una pausa técnica, pero fuerte, se mantiene en torno a los $4.500 por onza y bueno, pues obviamente esta consolidación refleja un equilibrio entre presiones alcistas por incertidumbre y reducciones de beneficios tras el rally reciente. Hubo un rally muy fuerte en el oro, como todo el mundo sabemos, en los últimos meses, y bueno, pues hay una consolidación bastante interesante. Implicaciones para la operativa, en los índices, divisas, activos y oro y commodities. Bueno, los índices, el RASE 2000, como comentaba, toma protagonismo táctico ante escenario de recorte en 2026. Standard Poor's y Nasdaq aún en zona de congestión. Vamos a ver luego en MetaTrader la situación. El dato de empleo del 16 de diciembre puede ser un catalizador de ruptura para todos los índices. Es muy importante qué sucederá en el NFP esta vez. Realmente el NFP se publica el primer lunes de cada mes, pero tras el cierre de los Estados Unidos, tras el shutdown, pues se ha visto modificadas algunas fechas y finalmente se publicará el día 16, el dato de ¿vale? Las divisas, el eurodólar sigue perdón, el eurodólar sigue con sesgo técnico alcista. Si el empleo decepciona, podría romper el 1,17 y avanzar hacia 1,18, ¿vale? Entonces hay que vigilar este cesto, no lo veremos. Los criptoactivos, el Bitcoin, se encuentra en zona crítica, consolidación viable, si mantiene por encima de 91.000, $92.000 por Bitcoin, sin presión regulatoria. ¿Vale? El Bitcoin se encuentra en un soporte técnico importante. Y el oro y commodities, pues bueno, el euro en pausa técnica en torno a $4.200, aún válido como cobertura crítica ante entorno macro dovish y datos débiles esperados. ¿Vale? Eh, Mantener posición táctica en euro dólar y el euro ante la situación Dobis, ¿vale? En entorno macro Dobis, es decir, si el dólar se sigue debilitando, el euro se seguirá viendo beneficiado y el euro también, ¿vale? El RASE 2000, pues bueno, pues aquí tenemos la opción de reforzar el seguimiento de RASE 2000 como un proxy anticipado del ciclo económico y su sensibilidad a la expectativa de tipo de interés, por lo convierte en un indicador clave en Nasdaq. No anticipar ruptura en Nasdaq sin volumen antes del 2016, es decir, en Nasdaq tenemos que seguir un poco, mantener un poco de cautela. El sector tecnológico pues sigue bajo presión, el sector tech bajo presión y bueno, pues habrá que ver cómo reacciona el mercado a la fusión de Netflix y Warner Bros. Bueno, más que a la fusión, a la adquisición, perdón. Y sobre todo ver cómo funciona o cómo recibe el mercado los recortes en Meta en torno al metaverso y la nueva inyección en inteligencia artificial. Y bueno, por supuesto, este mes tenemos parte de datos de empleo importantísimos y los datos de la Reserva Federal 25 tipos de interés. ¿Vale? Vamos a pasar entonces ahora antes de pasar a MetaTrader, vamos a ver un poco en Investing en la situación de los mercados. Aquí vemos que el Standard Poor's, bueno, ya ha abierto el mercado, tenemos aquí la apertura, vemos que han abierto en positivo, ¿vale? Tenemos aquí los stocks. Yo lo que quería ver sobre la sesión europea, los stocks viene con una subida del 74%, el DAX del 75%, el Nikkei sí que ha cedido un 1,05% esta noche después de una semana bastante positiva. Estamos de todas formas en Nikkei por encima de los 50.000 puntos, ¿vale? El oro tenemos 0,3% de subida, el petróleo también está subiendo un 0,20%.
La plata, muy interesante la plata, en los últimos momentos de la plata, las últimas semanas, está subiendo también un 2,10% más o menos, ¿vale? El IBEX sube un 0,96, prácticamente un 1%, ¿vale? Como comentaba, aquí tengo una noticia de que Netflix finalmente ha comprado Warner Bros. Aquí hablan de 72.000 millones, yo he leído noticias de en torno a 82.000, es decir, habrá que confirmar la cifra, pero bueno, lo que está confirmado es que la compra se ha producido. Entonces, vamos a pasar a MetaTrader. Ya aquí en MetaTrader estamos en el gráfico de euro-dólar y esta es la situación técnica que veníamos hablando el lunes, ¿vale? El lunes comentábamos en nuestro último análisis que el euro-dólar estaba en esta situación el lunes. Estábamos por aquí, ¿vale? El día uno, cuando estábamos haciendo el webinar, estábamos por este punto de aquí. Y en ese momento estábamos hablando de la posible ruptura de este nivel de resistencia que teníamos que ir a los mínimos, ¿vale? Tras romper el canal bajista que teníamos en el gráfico diario. Este gráfico diario, canal bajista en el euro dólar, y que, bueno, pues había conseguido romperlo tras haber formado el hombro cabeza muy invertido que teníamos aquí, ¿vale? Mínimos crecientes, estamos empezando a formar esta especie de triángulo sibérico, ¿vale? Finalmente se confirmó la ruptura, el lunes no, es decir, el lunes no, porque hubo aquí intentó un intento y un fallo, pero sí que se confirmó el día 3 el miércoles, ¿vale? El día 3 sí que conseguimos, sí se produjo la ruptura alcista, se produjo la ruptura alcista y bueno, pues vemos que está haciendo el pull, ¿vale? Está haciendo el pull a través de la ruptura apoyándose en su media de 18. Entonces podríamos estar confirmando realmente la ruptura que esta ruptura no, porque el precio ha hecho ruptura, han conseguido realizar este máximo aquí, ¿vale? En torno a 1,16,800 y luego ha hecho un pullback de retroceso para testear niveles y nos estamos apoyando sucesivamente en su media. Si finalmente el precio consigue mantener esta media móvil y reventar al alza, pues prácticamente como comentábamos tendría vía libre hasta 1,17, ¿vale? Hay que estar muy pendientes también de lo que sucede en las próximas sesiones con la Reserva Federal y con el Banco de Estados Unidos, pero realmente tras esta ruptura prácticamente no tenemos ninguna resistencia en el precio hasta los niveles que tenemos aquí marcados por aquí, ¿vale? Como comentábamos el otro día. La libra dólar, pues igual tenemos esta situación, estábamos aquí el lunes, ¿vale? También estábamos comentando de que estaba intentando romper este nivel de soporte resistencia que tenemos aquí marcado en naranja. Y bueno, finalmente no lo consiguió romper el lunes, pero sí lo rompió el miércoles. Es decir, hizo lo mismo, un movimiento muy similar la libra y el euro, ¿vale? Entonces vemos que sí que rompió. En este caso, el pullback no va a hacer a la media móvil porque la media móvil se está acercando, ¿vale? Estamos aquí tras un fuerte impulso, ha entrado en un movimiento lateral, podemos decir que estamos en una vela alcista, ¿vale? Y bueno, pues vemos cómo el precio está intentando mantener y resistir este nivel, el de 1,33, ¿vale? Que tenemos aquí de soporte, 1,33,315 más o menos, y tenemos por aquí su media móvil de 18 periodos, ¿vale? Que actúa como soporte. Tenemos dos soportes actualmente. Entonces, bueno, pues igual que el euro, si finalmente se confirma a tipo de interés o un mandato de paro de Estados Unidos, bueno, pues bueno, es que claro, dependiendo si el dato de paro es bueno o malo, pues las expectativas de bajo tipo de interés o no a largo plazo, pues podría cambiar o no, ¿vale? Pero en principio tenemos que esperar a ver las decisiones de la próxima semana de la Fed y bueno, pues podríamos, un dólar más débil, pues podría impulsar a la libra, ¿vale? Vamos a pasar al Bitcoin, que es otro de los que estábamos comentando estos días como protagonista. Vemos que actualmente está en torno a los 90.000, está otra vez cediendo terreno, dice un 82% más o menos. Sí que es cierto que vemos aquí la caída fue bastante fuerte, cumpliendo objetivos, la amplitud, marcamos mínimos aquí en torno a 80.000 dólares, 80.500 dólares por Bitcoin, y entonces hemos empezado a hacer una recuperación poco a poco este día. Sí que es cierto que, como comentábamos el lunes, tenemos tres niveles de resistencia muy cercanos. La media de 18 periodos de corto plazo, el nivel de los 93.000 dólares por Bitcoin y el 61,8% de retroceso del impulso alcista, ¿vale? Entonces estamos teniendo aquí tres niveles de resistencia muy importantes. Mientras el precio no consiga consolidar los niveles por encima de 93.000 de manera sostenible, el, el sentimiento sigue siendo en el corto plazo bajista, ¿vale? Pero sí que es cierto que estamos en un momento crítico, estamos en un momento de resistencia bastante importante. De hecho, vamos a marcar aquí también el nivel de 90.000. Vamos a marcar aquí el nivel de 90.000 para dejarlo porque es un nivel psicológico bastante importante.
y lo vamos a dejar como nivel para vigilar en las próximas sesiones. Ah, y, bien, ¿vale? Ahí tenemos que vemos que es el soporte que estamos haciendo ahora mismo. Es muy importante que sigamos la evolución, pero como comentábamos, tenemos tres resistencias muy importantes en una zona cercana y habrá que ver mientras no rompamos al alza y tengamos de manera sostenida este nivel de equilibrio por encima, pues el sentimiento sigue siendo bajista, ¿vale? El oro, ¿vale? Sí que vemos aquí el oro que tenemos, como comentábamos, esta situación, ¿vale? Sí que es cierto que ya el oro sí que ha roto, ¿vale? Ya ha roto esta línea de tendencia bajista, ya ha confirmado este triángulo que estábamos aquí formando, ¿vale? Entonces el precio, pero aún así sigue consolidando, es decir, llegó hasta esta ruptura, llegamos a este nivel, ¿vale? Que tenemos aquí, esta resistencia, que era el máximo anterior, y bueno, pues aquí ahora mismo tenemos una resistencia bastante importante en los 4.240, 4.250 dólares por onza, ¿vale? Entonces, en estos niveles aquí de resistencia, vemos como el precio poco a poco se va estrechando porque se va apoyando en sus medias móviles y se va y se va enfrentando a su resistencia. Si pasamos al gráfico de H1 lo vamos a ver más claro, ¿vale? De hecho, estamos viendo que podemos estar aquí formando, que estamos formando aquí otro triángulo, ¿vale? Tenemos esta formación por aquí, ¿vale? Podríamos poner la resistencia por aquí y el soporte por aquí, ¿vale? De hecho, vemos cómo estamos haciendo otra formación triangular, triángulo, que podría ser una formación de continuación de tendencia, ¿vale? Según la ruptura, la confirmación. De hecho, vemos que es bastante claro que estamos enfrentándonos a este nivel de aquí, ¿vale? De hecho, podríamos ponerlo así. Bueno, de hecho, yo creo que va a ser mejor para que lo hagamos más claro todos. Vamos a ponerlo ahí. Tendríamos esta resistencia y este soporte. Estamos formando un triángulo alcista, ¿vale? El precio poco a poco se va estrechando, en la línea de tendencia alcista, va empujando al precio a romper la resistencia, ¿vale? Entonces, si el precio consigue romper al alza este nivel, pues bueno, pues como comentábamos otro día, es que no tenemos prácticamente, la única resistencia tras romper esta tendencia bajista era este punto de aquí, que tenemos ya marcado, es que donde nos encontramos, pues la ruptura alcista de ese nivel nos abriría las puertas a buscar otra vez la zona de máximos históricos, porque no habría prácticamente resistencia. ¿Sí? Vamos con los índices americanos. Aquí vemos cómo el Standard Poor's continúa con su impulso alcista. Poco a poco ya va recuperando tras este impulso. Bueno, es que rompimos el 69,8 puntos del proceso Fibonacci, hemos roto esta línea de tendencia bajista y ya nos hemos ido apoyando sucesivamente en su media móvil. Vemos que estamos en esta zona de resistencia, aquí, ¿vale? Que sería la última resistencia antes de poder atacar otra vez a los máximos históricos, ¿vale? Entonces, estamos en esta zona de aquí muy importante esta zona de resistencia. Tenemos que ver la próxima semana si el precio es capaz de romper al alza y de mantener, ¿vale? Pero por el momento vemos cómo sí que es cierto que el MACD va perdiendo un poco fuerza, pero bueno, sigue siendo positivo, pero el estocástico sigue sobre todo. Entonces esto puede seguir mostrar fortaleza, ¿vale? Veremos si finalmente el precio consigue romper alza esta resistencia porque el precio se está estrechando, igual que estaba sucediendo con el oro, poco a poco se está estrechando, la línea, la media móvil está empujando al precio hacia arriba a romper este nivel de resistencia que tenemos actual, ¿vale? Una vez que rompamos este nivel de resistencia, pues bueno, pues podríamos tener vía libre prácticamente a buscar la zona de máximos históricos que tenemos aquí, ¿vale? Catalizadores que podríamos tener, pues bueno, pues realmente si se confirma la baja de tipo de interés, pues bueno, esto podría dar más fuelle al mercado y bueno, pues también esto podría ser el inicio del rally de Navidad, como se suele denominar, y que bueno, que podríamos tener subidas en busca de máximos y cerrar el año en máximos anuales o máximos históricos, ¿sí? Eh, de hecho, vemos cómo tras haber marcado estos mínimos ha subido rápido y ha recuperado los niveles de manera muy rápida. Ahora mismo el 7% es bastante positivo porque hemos ido rompiendo resistencias de manera más o menos fácil, ¿vale? Si no conseguimos superar este nivel, bueno, pues podríamos tener una resistencia, soportes medias móviles que tenemos la de corto plazo, la de medio plazo y luego pues el siguiente nivel de soporte sería esta de aquí, ¿vale?
que ya sería una zona más coincidente pues, con la línea de tendencia bajista que tenemos aquí. Bueno, pues, esta tendencia bajista que ya ha roto el precio, que tenemos aquí, ¿vale? Que bueno, podría actuar como soporte, ¿vale? En el futuro. El Nasdaq es una situación técnica muy similar. De hecho, ya ha roto el nivel este que teníamos aquí marcado de resistencia, ¿vale? Que estábamos aquí, ahora es actualmente un nivel de soporte. La media móvil también ha superado y vemos como el precio se ha ido también apoyando sucesivamente, muchas veces, en su media de corto plazo, ¿vale? Si conseguimos consolidar esos niveles de aquí y superar este nivel de aquí, que vamos a marcar que es actualmente el máximo diario, coincide con su resistencia en el corto plazo, por así decirlo, esta línea que tenemos aquí, pues sí que el precio consigue romper al alza finalmente, pues igual prácticamente haciendo pues tendríamos prácticamente vía libre ya a buscar otra vez los precios de máximos históricos. Soportes, pues soportes tenemos muchísimos. Tenemos la media móvil, el anterior nivel de resistencia aquí, que tenemos aquí, esta media móvil de corto plazo y ya tendríamos con soporte los niveles de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Que hemos ido superando. Entonces, ahora mismo soportes hay muchos, estamos en un momento clave, estamos estrechando el mercado, cada vez es más presionado, hay una estrechez en el mercado y puede romper en cualquiera de los sentidos. Lo mismo que comentaba anteriormente, si se confirma la baja de tipos de interés, uno de los grandes beneficiados es el sector tecnológico, porque el sector tecnológico tiene una estructura de deuda muy importante y obviamente que pueda, tiene unos costes bastante elevados, entonces obviamente que se pueda financiar o que los intereses bajen, pues obviamente les interesa bastante, ¿vale? Y por último vamos a ver el Dow Jones. El Dow Jones obviamente tiene una situación técnica muy similar a lo que veníamos comentando con los otros índices americanos. De hecho vemos como ya prácticamente también no solamente ha roto 61,8% Fibonacci, es que la ha roto con bastante fuerza, también se ha ido apoyando sucesivamente en sus medias móviles y estamos actualmente en este nivel de resistencia que tenemos que un doble techo en su momento, ¿vale? Tenemos aquí esta resistencia, que fijamos que ha tocado una, dos, aquí también fue resistencia, aquí lo rompió con facilidad, pero es que 3, 4, 5, aquí tenemos varios toques en ese nivel, ¿vale? Igual, en este momento, aunque aquí sí que es cierto que estamos usando una divergencia, ¿no? Una divergencia bajista, porque aquí tenemos precio subiendo, ¿vale? Pero el MACD decreciendo, ¿vale? Es una ligera divergencia, vamos a dibujarlo así mejor. Tendríamos esta línea, ¿vale? Aquí tenemos mínimos crecientes, pero aquí tenemos máximos decrecientes, ¿vale? Del MACD. Entonces podríamos decir que tenemos una divergencia negativa. Habrá que ver si finalmente se confirma o no. Recordemos que la anterior divergencia que observamos era esta de aquí, ¿vale? Divergencia positiva, en la cual teníamos mínimos decrecientes y máximos crecientes, y se confirmó. Llegamos al soporte y el precio rebotó con bastante fuerza. Ahora mismo nos encontramos en una zona de resistencia y estamos observando una divergencia negativa, ¿vale? De todas formas, como digo, he quitado el Fibonacci porque realmente ya no nos podemos contar mucho, pero lo voy a poner otra vez por si acaso, para que los tengamos presentes para las próximas sesiones, por si el precio no consigue superar estos niveles y cae hacia la baja, pues que sean niveles de soporte que tengamos aquí marcados, ¿vale? Y vamos por último por el IBEX 35, marcando máximos históricos, ¿vale? De hecho, este era el anterior máximo que estábamos siguiendo el canal, tuvimos un descenso, marcamos aquí un doble suelo, apoyándonos en la media de 200 periodos y otra vez el impulso alcista que nos va a romper el 100%, y este ya Fibonacci lo podemos explicar, ¿vale? De hecho, vamos a dejar aquí marcado este doble suelo que hizo aquí, ¿eh? Tenemos aquí la formación de doble suelo, lo vamos a poner ahora en rojo para que se vea. Y vemos cómo el precio, tras haber perdido gráfico diario, teníamos un canal alcista bastante claro, lo perdió momentáneamente, pero ahora mismo lo está otra vez recuperando y está otra vez dentro del canal tras formar ese doble suelo. El IBEX es uno de los protagonistas del año, tiene un comportamiento muy positivo y bueno, pues como vemos está marcando máximos históricos de nuevo, ¿vale? De hecho, ahora mismo su principal nivel de soporte sería este nivel que era su anterior máximo histórico, ¿vale? Mientras, y vemos como su media móvil se va acercando a ese nivel, es decir, la media móvil de corto plazo se va acercando a ese nivel con intención, parece ser, posiblemente de superar el alza y que, bueno, pues sería también su nivel de soporte que tenemos principales. El MACD muestra mucha fortaleza y el estocástico seguimos en un nivel de sobrecompra también muy fuerte, ¿vale? Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir a este webinario. Como siempre, os recomendamos que
os apuntéis a las formaciones, como comentaba inicialmente, cualquier duda que tengáis, pues que os pongáis en contacto con nosotros. Un saludo y buenas tardes.